Hola, ¿cómo están chicos? Espero que les haya ido bien en este mes. Les quiero pedir mil disculpas por todo el tiempo que me he tomado en sacar este video. Lamentablemente estoy algo preocupado por la situación de algunos familiares en Estados Unidos, así que no he tenido el ánimo para poder grabar el audio de este video. Así que una vez más, mil disculpas. El día de hoy les vengo a traer el mapa acerca de las casas nobles de las tierras de los ríos. Sin perder más tiempo, comencemos con el video. Las tierras de los ríos, históricamente conocido como el Reino de los Ríos y las Colinas, son la región central de los Siete Reinos, que consiste de áreas ricas, fértiles y pobladas alrededor de las tres bifurcaciones del Tridente y el norte del río Aguas Negras. Debido a su posición central en Poniente y la falta de límites naturales, las tierras de los ríos han sido un campo de batalla frecuente. Los señores de las casas nobles de esta región tienen una fama de ser pendencieros, y se les conoce como los señores ribereños. Los bastardos nacidos en esta región reciben el apellido de Ríos. Las tierras de los ríos reciben su nombre por la cantidad de ríos que hay en la región. El Forca Roja corre desde su nacimiento en las montañas del oeste hasta Aguas Dulces, donde se combina con el Piedra Caída y luego corre hacia el este. El Forca Azul fluye hacia el sureste desde sus fuentes cerca de Baramar, mientras que el Forca Verde corre hacia el sur desde los pantanos del Cuello. Los tres ríos se unen a poca distancia del pueblo de Lord Harroway y forman el Tridente, que luego desemboca en la Bahía de los Cangrejos en Salinas. Mientras tanto, el torrente de Aguas Negras se une con el río que viene del Ojo de los Dioses y atraviesan las tierras de los ríos en el sur. Las tierras de los ríos no contienen ninguna ciudad importante, pero tienen varios pueblos como Buen Mercado, Villa Harren, la aldea de Lord Harroway, Poza de la Doncella, Salinas y el Secto de Piedra. Durante la Era del Amanecer, los primeros hombres se asentaron en las tierras de los ríos y entraron en un conflicto con los Hijos del Bosque. Después de siglos de pelea, se firmó un pacto en la Isla de los Rostros. Los Hijos del Bosque se retiraron a sus bosques, mientras que los primeros hombres levantaron sus reinos en las tierras cedidas por el pueblo misterioso. Durante los miles de años que siguieron, varias familias gobernaron la región como reyes de los ríos, reclamando los títulos de Rey del Tridente o Rey de los Ríos y las Colinas. Muchas dinastías reclamaron esas tierras durante la Edad de los Héroes, incluidas la Casa Fisher, la Casa Bracken, la Casa Blackwood y la Casa Mott, quienes fueron los últimos de los primeros hombres en reclamar esta región. La época de los reyes de los ríos de los primeros hombres llegó a su fin con la llegada de los Ándalos. El rey Tristifer Mott IV reunió sus ejércitos y se enfrentó a los invasores ándalos. Se dice que Tristifer ganó 99 de sus 100 batallas contra los ándalos, pero en la batalla final terminó muriendo. Su hijo y sucesor, Tristifer V, no tuvo tanto éxito como su padre y el reino terminó cayendo. La casa Josmant unió las tierras de los ríos durante casi 3 siglos, y el rey Benedict Josmant II expandió su reino hacia el este, hacia Valle Oscuro, Rosby y la desembocadura de Aguas Negras. Sin embargo, tiempo después, los hijos del rey Bernard Josmant II fueron asesinados por Cored Hor, y las tierras de los ríos cayeron en la anarquía, cuando Cored sacrificó al rey Bernard al dios ahogado, poniendo fin a la línea de la casa Josmant. Los últimos reyes nativos de la región fueron la casa Tick. Humphrey Tick fundó numerosos sectos y casas madres en las tierras de los ríos y reprimió el culto de los antiguos dioses. Una rebelión iniciada por Lord Roderick Blackwood provocó la muerte de los Tick en la batalla de los 6 reyes. Algunos maestres creen que el rey Arlan Durran III, rey de la tormenta, y el legado de Lord Roderick tenían la intención de restaurar a la casa Blackwood como los reyes de los ríos y las colinas. Sin embargo, la muerte de Lord Roderick durante la batalla hizo que el rey Arlan anexara las tierras de los ríos al reino de la tormenta. Los reyes de la tormenta de la casa Durrandon gobernaron las tierras de los ríos por lo menos durante 3 siglos. Sin embargo, su reinado llegó a su fin cuando Harwin Mano Dura, el rey de las Islas del Hierro, los derrotó durante la batalla de Buen Mercado. En vez de liberar la región, Harwin se estableció en las tierras de los ríos. Y así comenzó la época de los reyes de las islas y los ríos. El nieto de Harwin, Harren el Negro, ordenó la construcción de un inmenso castillo que sería conocido como Harrenhal. Irónicamente, el mismo día que se terminó la construcción del castillo, Aegon Targaryen, el señor de Roca Dragón, aterrizó en Poniente con sus dragones. El rey Harrenhal era impopular en las tierras de los ríos cuando comenzó la conquista de Aegon. En lugar de apoyar a la casa Hor, los señores ribereños se rebelaron y se unieron a la casa Targaryen, siendo los primeros la casa Tully.
seguidos por los Blackwood, los Mallister, los Vance, los Bracken, los Piper, los Frey y los Strong. Harren el Negro pensó que si se negaba a luchar contra Aegon, los invasores tendrían que asediar el castillo con los señores ribereños. En cambio, Aegon con su dragón Valerion atacaron desde arriba. El calor producido por la llama de dragón era tan intenso que gran parte de Harrenhal se quemó y empezó a derretirse, acabando con la vida de Harren y sus hijos. Después de la quema de Harrenhal, Aegon elevó a Lord Edmund Tully al dominio de las Tierras de los Ríos como Señor Supremo del Tridente. Las Tierras de los Ríos colindan con casi todos los reinos de Poniente, al norte con los pantanos del Cuello, al este con las montañas de la Luna del Valle de Arryn y Punta Zarparrota de las Tierras de la Corona, al oeste con las Tierras del Oeste y las Islas del Hierro, al sur con el Dominio y el sureste con las Tierras de la Corona. En el tiempo que no existían las Tierras de la Corona, también colindaban con las Tierras de la Tormenta. Ahora comenzaremos a hablar acerca de las casas de esta región. Comencemos. La Casa Mutton de Poza de la Doncella. Su asentamiento oficial es el pueblo de Poza de la Doncella, uno de los principales puertos y centros comerciales de la Bahía de los Cangrejos, y debido a eso son una de las casas más ricas de la región. El emblema de su casa es un salmón de gules en campo de plata con bordura de oro. El lema de su casa es Sabiduría y Fortaleza. Poza de la Doncella también es conocida por la Poza de Yonkill, una famosa piscina de agua dulce que dice tener propiedades curativas. Hace siglos la Casa Mutton construyó una gran casa de baños de piedra alrededor de esta piscina. La casa de baños está mantenida por una orden de hermanas de la Fe de los Siete que prohíbe que cualquier hombre se acerque a la estructura. Los Mutton eran pequeños reyes durante la época de los primeros hombres. El rey Florian el Valiente fue asesinado por los Ándalos en la caída de Poza de la Doncella, y es probable que, como otras casas, la Casa Mutton se unió a los Ándalos a través de matrimonio. Durante la conquista de Poniente, Lord Mutton se unió a Lord Darkling para oponerse a Aegon el Conquistador. Sin embargo, terminaron muriendo en el conflicto que tuvieron contra Aegon y Orys Baratheon. En tiempos recientes apoyaron a la Casa Targaryen en vez de sus señores la Casa Tully durante la rebelión de Robert. Durante el reinado Baratheon, Lord Mutton es considerado un cobarde y nada parecido a su hermano menor, el difunto escudero del príncipe Rhaegar, Myles Mutton. La Casa Hawick y la Casa Cox de Salinas. La Casa Hawick es una casa noble cuyo emblema son gaviotas blancas en campo de azur. La única información acerca de esta casa es acerca de Belena Hawick, la esposa de Hostin Frey. La Casa Cox es una casa de caballería cuyo emblema es desconocido. Sir Quincy Cox, el caballero de Salinas, se mantiene encerrado en su castillo, abandonando la población de Salinas mientras el pueblo es saqueado por las fuerzas supuestamente lideradas por Sandor Clegane. La Casa Darry del Castillo Darry. Su asentamiento oficial es el Castillo Darry. El emblema de su casa es un labrador en sable sobre campo leonado. Son una casa noble con ascendencia de los primeros hombres. Durante la llegada de los Ándalos, 3 hijos de Lord Darry detuvieron a los Ándalos de Borian Vypren en el Vado de la Viuda. Sin embargo, terminaron muriendo. Después de que Maegor extinguiera la Casa Harway, la Casa Darry recibió partes de las tierras de la casa extinta. Los Darry eran leales a la Casa Targaryen y apoyaron al rey Daemon II contra Daemon Fuego Oscuro durante la primera rebelión Fuego Oscuro. Durante el reinado del rey Aerys II, Ser Willem Darry era el maestro de armas de la Fortaleza Roja. Cuando el príncipe Rhaegar decidió que quería ser un guerrero, le pidió a Ser Willem que le proporcionara una espada y armadura. Ser Jon Ottor Darry era miembro de la Guardia Real. Con la derrota de la Casa Targaryen durante la rebelión de Robert, la Casa Darry perdió la mitad de su fortuna, sus tierras y casi todo su poder. Ser Willem Darry escapó de Rocadragón con el príncipe Viserys y la recién nacida princesa Daenerys y se asentaron en Braavos, donde eventualmente Ser Willem terminó muriendo. Durante los inicios de la Guerra de los Cinco Reyes, Ser Raymond Darry terminó perdiendo la vida cuando los Lannister emboscaron a la fuerza enviada por la mano del rey, Lord Eddard Stark, para arrestar a la montaña. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, la montaña acabó con la vida del pequeño Lyman Darry, extinguiendo la casa Darry por la línea masculina. Tiempo después, el trono de hierro le otorgó a Lancel Lannister y su esposa a Meredith Frey, la cual tenía sangre Darry, el señorío del castillo Darry, creando así la casa Lannister de Darry. Sin embargo, Lancel abandonó a su esposa para unirse a la fe como parte de la nueva fe militante y los hijos del guerrero. El Secto de Piedra. Es un pueblo amurallado ubicado al sur de las Tierras de los Ríos.
El antiguo secto homónimo de la ciudad se encuentra en una colina, y debajo de él hay una sólida fortaleza hecha de piedra gris. Hay muchas campanas en el secto de piedra, incluidas campanas de bronce y campanillas de plata. Se desconoce si alguna casa noble gobierna el pueblo. Durante la conquista de Aegon, el secto de piedra fue el lugar de reunión de Aegon con sus hermanas Visenya y Rhaenys antes del Campo de Fuego. Ser Duncan el Alto y el príncipe Aegon Targaryen estaban en el pueblo antes de la segunda rebelión Fuego Oscuro. Un sectón jorobado estaba hablando traición en la plaza del pueblo sobre Lord Brynden Ríos, y tiempo después, su cabeza fue exhibida sobre las puertas del pueblo. Durante la rebelión de Robert, Lord Robert Baratheon fue herido durante la batalla de Vado Ceniza y se refugió en el secto de piedra, escondiéndose en un burdel de un ejército liderado por Lord Jon Connington, la mano del rey. Cuando los aliados de Robert, Lord Eddard Stark y Lord Hoster Tully llegaron al pueblo, Robert salió de su escondite y derrotó a Connington en la batalla de las campanas, obligando a la mano del rey a retirarse. Tiempo después, Ser Barristan Selmy y Ser Jon Otterdarry cabalgaron hacia el pueblo para reunir a los sobrevivientes. La Casa Piper de Princesa Rosada. Su asentamiento oficial es el castillo de Princesa Rosada, cerca del Forca Roja, cerca de la frontera con las tierras del oeste. El emblema de su casa es una doncella rosada danzando en una espiral de seda blanco en campo de azur. El lema de su casa es Valiente y Bello. Durante la danza de los dragones, Lord Petyr Piper se declaró por los negros de la princesa Rhaenyra. Lord Piper y su nieto favorito terminaron muriendo luchando contra los hombres del oeste durante la batalla de Torreón Bellota. Lord Stanton Piper lo sucedió y lideró al resto de las tropas Piper a la segunda batalla heladera, donde terminó muriendo al ser quemado vivo junto con Lord Lionel Deddings por Vermithor. Después de los eventos de la Boda Roja, Lord Piper hinca la rodilla ante el trono de hierro, ya que su hijo Mark fue capturado por los Frey. Tiempo después, Lord Clement forma parte de los señores ribereños que están presentes durante el segundo asedio de Aguas Dulces. La Casa Vance de Descanso del Caminante. Son una de las dos casas Vance de la región. Su asentamiento oficial es el Castillo de Descanso del Caminante. El emblema de su casa es un cuarteado, un dragón de sable en campo de plata y dos ojos dorados en un anillo de oro en campo de sable. Se desconoce si el emblema de esta casa tiene que ver con los bandos de la danza de los dragones, ya que los Vance de Descanso del Caminante ya existían antes de la danza. Durante la danza de los dragones, la casa Vance de Descanso del Caminante apoyó a los negros de la princesa Rhaenyra, mientras que los Vance de Atlanta se declararon a favor del rey Aegon II. Lord Tristan Vance fue asesinado por Ser Adrian Tarbeck durante la batalla del Forca Roja. Tiempo después, el joven Lord Hugo Vance apoyó a Ser Adam Velaryon durante la segunda batalla heladera, y luego se unió al ejército de Lord Elmo Tully, señor de Aguas Dulces, en su marcha hacia Desembarco del Rey. En eventos más recientes, Lord Vance pierde la vida contra la hueste del Matarreyes, cerca del Colmillo Dorado, al inicio de la invasión de las Tierras de los Ríos. Después de los eventos de la Boda Roja, tanto los Vance de Atlanta como los Vance de Descanso del Caminante terminan hincando la rodilla ante el trono de hierro. La Casa Smallwood de Torreón Bellota. Su asentamiento oficial es el Castillo de Torreón Bellota. El emblema de su casa son 6 bellotas 3-2-1 en campo de oro. El lema de su casa es Desde estos comienzos. La Casa Smallwood es vasalla directa de la Casa Vance, pero no está confirmado si se trata de la Casa Vance de Atlanta o de la Casa Vance de Descanso del Caminante. Durante la danza de los dragones, Lord Joseph Smallwood apoyó el reclamo de la princesa Rhaenyra y los negros. Detuvo brevemente la hueste de los hombres del oeste bajo el mando de Ser Adrian Tarbeck durante la batalla de Torreón Bellota, y más tarde reunió más tropas para la segunda batalla heladera. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, Lord Theomar Smallwood está peleando con su señor feudal cuando la Hermandad Sin Estandartes se queda en Torreón Bellota. Tiempo más tarde, Jaime Lannister observa el estandarte de la casa Smallwood entre los señores ribereños presentes durante el segundo asedio de Aguas Dulces. Alto Corazón. Alto Corazón es una colina muy alta que dice estar embrujada. Alrededor de la corona se encuentra un anillo de 30 tocones y un arciano. La colina se considera un lugar seguro debido a su altura relativa en comparación con el terreno plano que lo rodea, lo que hace que sea casi imposible acercarse sin ser visto. Según la canción, el rey Ándalo Errec masacró a los hijos del bosque, a sus animales y sus aliados los primeros hombres en Alto Corazón, después de lo cual sus hombres talaron el bosque de Arcianos. Durante los eventos de la Guerra de los Cinco Reyes, Arya Stark y la Hermandad Sin Estandartes descansan allí una noche, donde se encuentran con el fantasma de Alto Corazón.
la cual muchos dicen que es la amiga de Jenny de Piedras Viejas, la que fue presentada a la corte y dio la profecía de que el príncipe que fue prometido nacería de la línea de Aerys y Rhaella. La casa Leicester. El emblema de su casa es una pata de gallo de sable en campo gironado, blanco y aurora. En el año 42 después de la conquista, durante el levantamiento de la fe militante, Lord John Leicester estuvo entre los señores piadosos que lucharon contra el rey Maegor en la batalla del Gran Forca de Aguas Negras. Al año siguiente, la reina madre Visenya montó su dragón Vhagar para prender fuego a varias fortalezas y castillos, incluidos el de la casa Leicester. En tiempos recientes, el actual señor es Lord Lyman Leicester. Todos los hijos de Lord Lymond terminaron muriendo durante la rebelión de Robert, algunos luchando por los Targaryen y otros por los rebeldes. La casa Woodbrook. El emblema de su casa es una banda ondeada de azur en campo de oro. Lord Woodbrook apoyó a Harwin Mano Dura, el rey de las Islas del Hierro, durante la batalla de Buen Mercado. Lord Woodbrook fue uno de los señores de las Tierras de los Ríos que se mantuvo leal al rey Aerys II durante la rebelión de Robert. Por eso, Lord Hoster Tully descendió sobre la casa Woodbrook. Después de la guerra, el hijo de Lord Woodbrook hizo las paces con el rey Robert y Lord Hoster, pero la riqueza de la casa se había reducido sustancialmente. La casa Rhaegar de Bosque de Sauces. Su asentamiento oficial es Bosque de Sauces. El emblema de su casa es un sauce enraizado de sinople en campo de plata. Durante la rebelión de Robert, la casa Rhaegar se mantuvo leal al rey Aerys II y desafiaron a su señor feudal, Lord Hoster Tully. Sir Robin Rhaegar era el capitán de la guardia de Aguas Dulces. A pesar de que renovaron su lealtad al trono de hierro, los estandartes de la casa Rhaegar están notablemente ausentes durante el segundo asedio de Aguas Dulces. Después de la rendición de Aguas Dulces, Sir Robin se une a Sir Tesmund Grell para unirse a la Guardia de la Noche. La casa Vance de Atranta. Es una de las dos ramas de la casa Vance. Su asentamiento oficial es Atranta. El emblema de su casa es un cuarteado, un dragón de sinople en campo blanco y una torre blanca en campo de sable. Durante la danza de los dragones apoyaron a los verdes del rey Aegon II. Sin embargo, después de que los negros capturaron Seto de Piedra, los verdes en la región se terminaron rindiendo. En tiempos más recientes, el actual señor de Atranta es Lord Norbert Vance, el cual en su juventud fue escudero de Lord Darry junto con Brynden Tully. Lord Norbert se encuentra entre los señores que se arrodillaron ante el trono de hierro después de la boda roja, y está presente durante el segundo asedio de Aguas Dulces. La casa Root de la aldea de Lord Harroway. Su asentamiento oficial es la aldea de Lord Harroway. El emblema de su casa son dos mitades superiores de caballo leonados unidas sobre fondo de olas de sinople en distintas tonalidades. Sir Richard Root fue uno de los primeros caballeros de la Guardia Real cuando se fundó la Orden en el año 10 después de la conquista. La casa Root adquirió la aldea de Lord Harroway al comienzo de la Danza de los Dragones, y apoyaron a los negros de la princesa Rhaenyra durante la Guerra Civil. Ayudaron a capturar Seto de Piedra, pero Sir Criston Cole luego derrotó a Lord Root, a Lord Darry y Sir Oswell Wood a lo largo del Ojo de los Dioses. La Posada de la Encrucijada. La posada existió durante cientos de años, aunque el edificio actual se edificó durante el reinado del rey Jaehaerys el Conciliador. Se dice que Jaehaerys y su esposa, la bondadosa reina Lysane, dormían en la posada cuando estaban de viaje, y durante un tiempo la posada se conoció como Dos Coronas en su honor. En tiempos recientes, después de la captura de Tyrion Lannister, Lord Tywin se apoderó de la posada y se vengó de la propietaria Masha Heddle, colgándola de una horca en el patio. La casa Vypren. El emblema de su casa es un sapo negro en un nenúfar blanco sobre campo verde. Durante la llegada de los Ándalos a las tierras de los ríos, el señor de la guerra ándalo, Borian Vypren y sus caballeros, fueron mantenidos a raya en el vado de la viuda durante un día y una noche por 3 hijos de Lord Darry. Lady Savita Vypren estaba casada con el valiente Lord Forrest Frey. Su padre y sus hermanos lideraron a los Vypren en apoyo de la princesa Rhaenyra y los negros durante la Danza de los Dragones, al igual que la propia viuda Lady Savita con la casa Frey. La casa Page. El emblema de su casa son 2 serpientes gemelas de plata y de gules en campo de sable. Los Page apoyaron a Harwin Mano Dura, el rey de las Islas del Hierro, en contra del rey de la tormenta, Arek Durrandon, durante la batalla de Buen Mercado. En el año 43 después de la conquista, Lord Page apoyó al príncipe Aegon en contra de su tío, el rey Maegor el Cruel. Después de los eventos de la Boda Roja, aunque la casa Page ha renovado su lealtad al trono de hierro, sus estandartes no están presentes durante el segundo asedio de Aguas Dulces. La casa Shawnee.
El emblema de su casa es un terciado en palo, azur, sinople y gules, con un pez gato de plata en campo de sable, que representan los 3 ríos del tridente. La casa Shawnee luchó por los Fuego Oscuro durante la primera rebelión Fuego Oscuro. Lord Shawnee luchó con Ser Aegon Ríos, mejor conocido como Acero Amargo, a la derecha de la hueste Fuego Oscuro durante la batalla de Prado Hierba Roja, donde casi muere a causa de sus heridas. La casa Bracken de Seto de Piedra. Su asentamiento oficial es el castillo de Seto de Piedra. El emblema de su casa es un semental rampante de gules dentro de un escusón de oro en campo leonado. La casa Bracken tiene la sangre de los primeros hombres en sus venas, y fueron reyes de los primeros hombres durante la Edad de los Héroes. Tienen una vieja y amarga enemistad contra sus vecinos, la casa Blackwood del Árbol de los Cuervos. Según los Bracken, fueron reyes que gobernaban el Forca Roja, pero fueron usurpados por sus vasallos, la casa Blackwood. Durante la Danza de los Dragones, los Bracken se declararon a favor del rey Aegon II y los Verdes. Ser Amos Bracken mató a Lord Samuel Blackwood durante la batalla del Molino Ardiente, solo para luego ser asesinado por una flecha supuestamente disparada por Lady Alysanne Blackwood. Ser Raylan Ríos condujo a los sobrevivientes de la casa Bracken de vuelta a Seto de Piedra, pero Lord Humphrey Bracken ya había sido capturado por el príncipe Daemon Targaryen. Lord Bracken sirvió como mano del rey para el rey Aegon IV. Su hija mayor, Barba, fue la quinta amante del rey Aegon y la madre de Aegon Ríos, el gran bastardo conocido como Acero Amargo. Lord Bracken debía navegar con ballesteros mirienses para ayudar a Daemon Fuego Oscuro y Acero Amargo durante la primera rebelión Fuego Oscuro. Sin embargo, las tormentas lo retrasaron. Después de la derrota de los Fuego Oscuro en el Prado Hierba Roja, Acero Amargo huyó a Essos y fundó su compañía de mercenarios, conocida como la Compañía Dorada. La casa Blackwood del Árbol de los Cuervos. Su asentamiento oficial es el castillo de Árbol de los Cuervos. El emblema de su casa es una bandada de cuervos de sable rodeando un escusón de sable con un arciano muerto en campo de gules. Los Blackwood son una casa antigua que desciende de los primeros hombres. Las tradiciones familiares afirman que gobernaron la mayor parte del Bosque de los Lobos en el norte, antes de ser expulsados al sur por los Reyes del Invierno de la casa Stark. Los Blackwood tienen una antigua y amarga disputa con sus vecinos, la casa Bracken de Seto de Piedra. Durante la Danza de los Dragones, apoyaron a la princesa Rhaenyra y el bando de los negros. Lord Samwell fue asesinado por Ser Amos Bracken en combate singular durante la batalla del Molino Ardiente, pero luego Amos fue derribado por una flecha de arciano disparada por la hermana menor de Lord Samwell, Alysanne. El heredero de Lord Samwell, su hijo de 11 años, Benjicot, su tía, Alyra Negra y su pariente Robb Ríos el Rojo, participaron en la batalla de la orilla del lago, el baile del carnicero y la primera batalla de la Heladera. Lady Melissa Blackwood fue la sexta amante del rey Aegon IV, y la madre de los grandes bastardos Mia, Wenys y Brynden Ríos, el último que sería mejor conocido como Lord Cuervo de Sangre. En tiempos recientes, Lord Tytos Blackwood lideró a los sobrevivientes de la batalla bajo los muros de Aguas Dulces dentro del castillo. Tiempo después, fueron la última casa en el sur en rendirse ante el trono de hierro después de la muerte del joven lobo en la Boda Roja. Buen Mercado. Buen Mercado es un pueblo ubicado cerca del Forca Azul de Tridente. Los antiguos reyes de los ríos rechazaron que los pueblos de Buen Mercado, Salinas y la aldea de Lord Harroway se expandieran y potencialmente se convirtieran en ciudades. El rey de la tormenta, Arred Durrandon, fue derrotado en la batalla de Buen Mercado por Harwin Hoare, el rey de las Islas del Hierro, lo que le permitió a Harwin conquistar las tierras de los ríos. En lugar de gobernar desde las Islas del Hierro, el hijo de Harwin, Halec Hoare, convirtió a Buen Mercado en su asiento. Piedras Viejas. Piedras Viejas es una fortaleza en ruinas que se encuentra en una colina cerca del Forca Azul de Tridente. El camino cubierto de maleza y piedras recorre lentamente 2 veces la colina antes de llegar a la cima. Debajo de las ruinas del castillo, las laderas inferiores de la colina están densamente arboladas con fresnos, olmos, robles y pinos. El castillo, ahora llamado Piedras Viejas, fue el asiento de la casa Mott, que logró unificar las tierras de los ríos. El rey Tristífer IV, rey de los ríos y las colinas, decapitó al rey Roland Arryn II, el rey de la montaña y el valle, en Piedras Viejas. Sin embargo, los Mott finalmente fueron abrumados por señores de la guerra ándalos como Armistead Vance, y su castillo cayó en ruinas con el paso de los siglos. La casa Nyland de Pantano de la Bruja. Su asentamiento oficial es Pantano de la Bruja. Se desconoce el emblema de esta casa. Debido a su cercanía a los gemelos, es posible que sean abanderados de la casa Frey.
Brienne de Tart recuerda que Sir Raymond Nyland fue uno de los pretendientes que participó en la apuesta para ver quién podía acostarse con ella primero. Como venganza, derrotó a Sir Raymond durante el combate cuerpo a cuerpo en Puente Amargo. La Casa Grell. El emblema de su casa son 3 vencejos en banda blanca sobre campo azul. Sir Desmond Grell estuvo entre los presentes que asistieron a la boda de Lord Eddard Stark y Lady Catelyn Tully durante la rebelión de Robert. Ha sido el maestro de armas de Aguas Dulces al menos desde la rebelión de Robert, y ha pasado 40 años viviendo en Aguas Dulces. Sir Desmond se une a Sir Robin Rhaegar para unirse a la Guardia de la Noche después de la rendición de Aguas Dulces. La Casa Mallister de Varamar. Su asentamiento oficial es el Castillo de Varamar, una fortaleza construida para defender la costa contra los saqueadores y las Islas del Hierro. El emblema de su casa es un águila plateada sobre campo púrpura. El lema de su casa es "por encima del resto". Los Mallister conquistaron la mayor parte del Cabo de las Águilas de los Hijos del Hierro durante el reinado del rey Torgon Greyairon. Durante la Danza de los Dragones, los Mallister se declararon a favor de la princesa Rhaenyra y los Negros. Lord Borros Baratheon acabó con la vida de Lord Jorah Mallister durante la batalla del Camino Real. Durante la rebelión Greyjoy, Lord Jason Mallister acabó con la vida de Roderick Greyjoy mientras defendía a Varamar del asalto de los Hombres del Hierro. Tras la rebelión participó en el torneo de Lannisport, sin embargo fue derrotado por Lord Jorah Mormont. Durante la Boda Roja, Patrick Mallister, el heredero de Varamar, es capturado y posteriormente usado para que su padre Lord Jason rindiera Varamar a los Frey. Actualmente tanto Lord Jason como Patrick son prisioneros en su propio castillo. La Casa Charlton. El emblema de su casa son 3 ramas de muérdago de sinople y gules en campo de oro con bordura de sinople. Son vasallos directos de la Casa Frey de los Gemelos. La Casa Charlton luchó contra otros señores ribereños por el control de las tierras de los ríos en el siglo posterior a la caída de la Casa Josmant. Durante la Danza de los Dragones, Lord John Charlton luchó por los negros en la batalla a la orilla del lago, sin embargo terminó muriendo. La Casa Frey del Cruce. Su asentamiento oficial son los Gemelos, 2 castillos gemelos a cada lado del cruce del Forca Verde del Tridente. El emblema de su casa son 2 torres gemelas azul oscuro sobre fondo gris plateado. La ubicación estratégica de los gemelos ha permitido que la casa se vuelva bastante rica, y la Casa Frey gobierna sobre dominios más amplios y puede convocar a más soldados que sus señores feudales, la Casa Tully de Aguas Dulces. La Casa Frey se remonta a 6 siglos, lo que la convierte en una de las casas nobles más jóvenes de Poniente. El primer Lord Frey recibió tierras y un estatus de noble y comenzó la construcción de un gran puente para cruzar el Forca Verde. La construcción se terminó bajo el gobierno de su nieto, quien agregó fortalezas de madera a ambos lados del río. Las fortalezas de madera finalmente fueron reemplazadas por fortalezas de piedra, que recibieron el nombre de los Gemelos. Durante la Danza de los Dragones apoyaron al bando de la princesa Rhaenyra y los Negros. Sin embargo, Lord Forrest Frey terminó muriendo luchando contra los Hombres del Oeste durante la batalla de la orilla del lago. Pero su viuda, Savita Vypren, continuó con el apoyo de la Casa Frey a los Negros. Durante la rebelión de Robert, Lord Walder llegó a la batalla del Tridente cuando el resultado ya estaba decidido. Desde entonces, Lord Hoster Tully se refiere a su banderizo como el tardío Lord Frey. En tiempos recientes, después de la promesa rota del joven lobo al casarse con Jane Westerling, la Casa Frey con la Casa Bolton y con el apoyo de Lord Tywin Lannister planean la Boda Roja, acabando con el ejército norteño, asesinando casi toda la nobleza norteña que viajó al sur y capturando varios invitados importantes. Después de la Boda Roja, la Casa Frey obtiene el señorío de Aguas Dulces a través de Aemon Frey, también las tierras de la Casa Darry a través del matrimonio de Merey Frey con Lancel Lannister, además del matrimonio de Walda la Gorda con Lord Roose Bolton, el nuevo guardián del norte. La Casa Wayne. El emblema de su casa es un cuartelado en cruz, rueda de plata en campo de azur y rueda de azur en campo de plata. Debido a su emblema, se presume que hay alguna relación con la Casa Waynewood del Valle de Arryn. Durante la rebelión de la fe militante, Lord Christopher Wayne tomó partido por la fe de los 7, respondió a la llamada del Septón Supremo y formó parte del grupo de nobles que pelearon contra el rey Maegor en la batalla del Gran Forca de Aguas Negras. Tiempo más tarde, como represalia, la reina Visenya en Vhagar quemó el asiento de la Casa Wayne. La Casa Baelish de Harrenhal. Son la nueva casa gobernante de las Tierras de los Ríos, reemplazando así a la Casa Tully como gobernantes de la región.
El emblema de su casa son sinsontes de plata sobre campo de sinople, el cual difiere del emblema original de la casa Baelish de los dedos, la cabeza del titán de Braavos. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, Lord Petyr Baelish se ofrece como enviado al dominio para ganar el apoyo de la casa Tyrell para la casa Lannister. Tras la batalla de Aguas Negras, Lord Petyr recibe el señorío de Harrenhal y es nombrado Señor Supremo del Tridente, como recompensa por organizar la alianza entre la casa Tyrell y la casa Lannister, y el compromiso de Margaery Tyrell con el rey Joffrey Baratheon. Sin embargo, no tiene prisa por ocupar Harrenhal, ya que Lord Petyr asume el poder como el Lord Protector del Valle después de la muerte de su esposa, Lysa Arryn. Actualmente Harrenhal está protegido por el piadoso regimiento conocido como los 100 Sagrados. La casa Wood es una casa de caballería juramentada a Harrenhal. El emblema de su casa son 3 erizos en campo de oro. El lema de su casa es "No me toques". Durante la danza de los dragones apoyaron el bando de los negros de la princesa Rhaenyra. La vanguardia Sir Criston Cole derrotó Ser Oswald Wood, a Lord Darry y Lord Root a lo largo del Ojo de los Dioses mientras marchaban hacia Harrenhal. En tiempos más recientes, Sir Willis Wood ayudó a Lady Catelyn Stark y Sir Rodrik Cassel en la captura de Tyrion Lannister en la Posada de la Encrucijada. La Isla de los Rostros. La Isla de los Rostros es una isla sagrada en medio del lago llamado el Ojo de los Dioses. Es una de las pocas ubicaciones conocidas de arcianos en el sur de Poniente, ya que los demás en el sur han sido talados y quemados. Durante su antigua guerra con los primeros hombres, los hijos del bosque pudieron haber utilizado esta isla para utilizar el martillo de las aguas para romper así el brazo de Dorne. Al final de la Edad del Amanecer, después de muchos siglos de pelea, la isla fue el lugar donde los primeros hombres y los hijos firmaron el pacto. En celebración, a cada arciano de la isla se le dio un rostro. Con la firma del pacto, se formó la Orden de los Hombres Verdes, para cuidar así los últimos arcianos que quedaban en el sur. Como la isla ha sido considerada sagrada durante milenios, no es visitada por forasteros. En verdad, no hay pruebas confiables de que la Orden de los Hombres Verdes continúe existiendo después de la llegada de los Ándalos. Ocasionalmente, a lo largo de las generaciones, algún joven señor ribereño intenta llegar a la isla con un bote, pero inevitablemente son ahuyentados por vientos repentinos o bandadas de cuervos. Durante la Danza de los Dragones, se dice que Ser Adan Velaryon, con su dragón Bruma, llegó a la isla y consultó con los Hombres Verdes antes de la segunda batalla heladera. La casa Tully de Aguas Dulces. Fueron la casa gobernante de las Tierras de los Ríos. Su asentamiento oficial fue el castillo de Aguas Dulces. El emblema de su casa es una trucha de plata saltando sobre campo ondulado de azur y gules. El lema de su casa es familia, deber, honor. Gobernaron las Tierras de los Ríos como señores supremos del Tridente hasta la Guerra de los Cinco Reyes, tras la cual fueron despojados de sus títulos y tierras por rebelarse contra el Trono de Hierro. Buena parte de los miembros de la casa Tully poseen piel clara, cabello castaño rojizo y ojos azules. La casa Tully es una antigua casa noble con origen de los primeros hombres. Edmure Tully y su hijo fueron aliados del rey Trícifer Mod IV, rey de los ríos y las colinas, durante la llegada de los Ándalos. Sin embargo, después de la muerte del rey Trícifer, los Tully hincaron la rodilla ante el conquistador ándalo Armistead Vance. El hijo de Ser Edmure, Axel Tully, recibió tierras en la confluencia del Forca Roja y Piedra Caída, en donde construyó su castillo, Aguas Dulces. A diferencia de las demás grandes casas, los Tully nunca gobernaron como reyes, pero sí mantuvieron Aguas Dulces durante al menos 1000 años como poderosos vasallos. La casa Tully ganó relevancia durante la conquista de Aegon, cuando el Lord Edmund Tully lideró a los señores ribereños en rebelión contra Harren el Negro y apoyó a la casa Targaryen. Tras la quema de Harrenhal, Lord Edmund fue recompensado con el dominio de las Tierras de los Ríos por el Conquistador. Durante la Danza de los Dragones, la casa Tully gobernaba la región, al menos en nombre, ya que los señores ribereños ya habían elegido su bando. El anciano Lord Grover quería apoyar a los verdes del rey Aegon II, pero su nieto Elmo y su bisnieto Kermit querían apoyar a los negros de la princesa Rhaenyra. Elmo lideró a los señores ribereños en el bando de Rhaenyra durante la segunda batalla heladera. Su abuelo murió poco después, y el propio Elmo lo acompañó a la tumba 49 días después, dejando al joven Kermit Tully como el nuevo señor de Aguas Dulces, el cual lideró a los muchachos y mató a Lord Borros Baratheon durante la batalla del Camino Real. Durante la rebelión de Robert, Lord Hoster Tully se unió a la rebelión, casando a su hija Catelyn con Eddard Stark y a su otra hija Lysa con Lord Jon Arryn. Sin embargo, durante la batalla de las Campanas, Lord Hoster fue herido por la mano del rey Lord Jon Connington.
En eventos recientes, por las acciones estúpidas de Catelyn Stark al capturar a Tyrion Lannister, Lord Tywin Lannister lideró una invasión en las Tierras de los Ríos, lo que más tarde se convertiría en la Guerra de los Cinco Reyes, siendo las Tierras de los Ríos la región más afectada de todo el conflicto. Después de los eventos de la Boda Roja, el cadáver desnudo de Lady Catelyn Stark es tirado al río como burla de las costumbres de la casa Tully. Mientras tanto, Lord Edmure es capturado mientras consumaba su matrimonio con su esposa Rosalind Frey. Tiempo más tarde, es utilizado como forma de convencer a su tío Brinden el Pez Negro para que rinda aguas dulces. Eventualmente el Matarreyes llega al asedio y amenaza en tirar al hijo no nacido de Edmure con una catapulta a aguas dulces si no rinde el castillo. Así que Edmure rinde el castillo. Después es escoltado en camino a Roca Casterly, donde será prisionero. Con la rendición de aguas dulces, el decreto del rey Tommen Baratheon le otorga las tierras y señorío de la casa Tully a Aemon Frey y su esposa Jaina Lannister, creando así la casa Frey de aguas dulces, con Aemon Frey como el nuevo señor y su heredero sería su nieto Tywin Frey. La casa Butterwell. Su asentamiento oficial fue la aldea de Lord Harroway y Muros Blancos. El emblema de su casa es un condado verde, blanco y amarillo. Después de que el rey Maegor el Cruel exterminara la casa Harroway, dividió el territorio y le otorgó la aldea de Lord Harroway a Lord Alton Butterwell. Sin embargo, para el tiempo de la Danza de los Dragones, la aldea de Lord Harroway era el asiento de la casa Root. Al comienzo de la primera rebelión Fuego Oscuro, Lord Ambrose Butterwell tuvo un desempeño tan pobre que algunos pensaban que estaba aliado con Daemon Fuego Oscuro, así que fue reemplazado como mano del rey por Lord Hayfor. En el año 212 después de la conquista, Lord Ambrose celebró un torneo de bodas en Muros Blancos para celebrar su matrimonio con la hija de Lord Frey. Sin embargo, ese torneo se convirtió en el escenario de la segunda rebelión Fuego Oscuro. Como castigo, Lord Brynden Ríos permitió que Lord Ambrose se quedara solo con una décima de su riqueza. Muros Blancos fue despojado de la casa Butterwell y Cuervo de Sangre decidió desmantelarlo para evitar que se convirtiera en un monumento Fuego Oscuro. La casa Blaintree. El emblema de su casa son hojas de arce de sinople y leonado en campo de oro. Durante el levantamiento de la fe militante, la reina Visenya en su dragón Vhagar incendiaron el asiento de la casa Blaintree. Actualmente solo se conoce un miembro de esta casa, Zoe Blaintree, la cual es esposa de Ser Tytos Frey. La casa Ehrenford. Son una casa vasalla de la casa Frey. El emblema de su casa es una garza de oro con pico y patas negras de pie con un pez de plata en el pico sobre campo rosa. Gojus Ehrenford se casa con Lord Walder Frey en su 90º día del nombre. Ser Jaime Lannister ve el emblema de la casa Ehrenford durante el segundo asedio de Aguas Dulces. La casa Hay. Es una casa vasalla de la casa Frey. El emblema de su casa es un tridente negro en una barra de oro en la siniestra en campo leonado. Durante la boda roja, Ser Leslie Hay pierde la mitad de la oreja mientras trata de capturar al gran Jon Umber. La casa Lollyston. Es una casa noble cuyo emblema son 3 barriles de roble en campo de plata. La casa Kit. Es una casa noble cuyo emblema es un equipolado pez blanco en campo gris y un anzuelo dorado en campo de plata. La casa Terrick. Es una casa noble cuyo emblema es un cuartelado en aspa de púrpura y oro con 4 cabezas de águila, 2 de oro y 2 púrpuras. Debido a su emblema, es probable que vivan cerca del Cabo de Águilas. Ser Alyn Terrick, durante la rebelión de la fe militante, tomó partido por la fe de los 7, respondió al llamado del Septón Supremo y formó parte del grupo de nobles que pelearon contra el rey Maegor en la batalla del Gran Forca de Aguas Negras. La casa Went de Harrenhal. Su asentamiento oficial fue el castillo de Harrenhal. El emblema de su casa son 9 murciélagos de sable en campo de oro. La casa Went fue la 7ª casa noble que gobernó Harrenhal. Los Went eran originalmente caballeros al servicio de la casa Lothston. Sin embargo, cuando Lady Danae enloqueció durante el reinado del rey Maekar, los Went recibieron Harrenhal por su papel en la derrota de la casa Lothston. La esposa de Lord Hoster Tully y madre de Catelyn, Lysa y Edmure fue Minisa Went.
Lord Walter Went organizó el torneo de Harrenhal en el año 281 después de la conquista. Al final de ese torneo, Lyanna Stark fue coronada reina del amor y la belleza por el príncipe Rhaegar Targaryen, pasando por alto a su esposa, la princesa Elia Martell. Sir Oswell Went sirvió en la guardia real del rey Aerys II. Sin embargo, terminó perdiendo la vida durante la confrontación en la Torre de la Alegría. Al inicio del conflicto de la Guerra de los Cinco Reyes, Lady Shella Went huye de Harrenhal antes de la llegada de la hueste de Lord Tywin Lannister. Aparte de eso, el mocoso desquiciado de Joffrey Baratheon le quitó el señorío de Harrenhal a la casa Went y se lo otorgó a Janos Slynt. Todo esto por su participación en la traición de los Capas Doradas a Lord Stark. Para el tiempo que Sansa Stark huyó con Meñique al Valle de Arryn, se reporta que Lady Shella había muerto, y la única persona con el nombre Went que queda en Poniente es Winifred Went, la esposa de Danwell Frey. La casa Bigglestone. Los Bigglestone apoyaron el bando de la princesa Rhaenyra durante la Danza de los Dragones, con Lord Bigglestone participando en la batalla a la orilla del lago, donde lamentablemente perdió la vida. La casa Chambers. La casa Chambers apoyó el bando de la princesa Rhaenyra durante la Danza de los Dragones. Al igual que Lord Bigglestone, Lord Chambers participó durante la batalla a la orilla del lago, donde también perdió la vida. La casa Deddings. Son una casa rica de la región. Durante la Danza de los Dragones, Davos Deddings fue apuñalado en el ojo mientras intentaba proteger a su hermana, Lady Darla, de los violadores en los disturbios de desembarco del rey. La casa Nut. Se desconoce si esta casa sigue existiendo. Lady Jane Nut se rebeló contra la casa Durrandon para convertirse brevemente en reina del Tridente. La casa Perrin. Los Perrin apoyaron el bando de los negros de la princesa Rhaenyra y participaron durante la batalla de la orilla del lago. La casa Grey. La casa Grey apoyó el bando de los negros de la princesa Rhaenyra. Ser Garibald Grey lideró a los ribereños durante las batallas de la orilla del lago, el baile del carnicero y la primera batalla heladera, donde perdió la vida por Tessarion, el dragón del príncipe Daeron. La casa Penford. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, Ser Jaime Lannister acabó con la vida de Paul Penford cuando los Capas Rojas tratan de liberarlo de los calabozos en Aguas Dulces. Aunque esa casa no tiene presencia en la región, el pequeño bastardo loco de Joffrey le otorgó el señorío de Harrenhal a Janos Slynt. El emblema de su casa es una lanza ensangrentada de oro sobre sable con borde jaquelado de oro y sable. La mano del rey en funciones, Tyrion Lannister, desconfiaba de Janos, así que despojó a los Slynt de Harrenhal y envió a Janos a unirse a la fuerza a la Guardia de la Noche. Le explicó al hijo de Janos, Morros, que él heredaría el título de Lord Slynt, sin embargo no tendría tierras. Ahora hablaremos acerca de las casas extintas de la región. Comencemos con la casa Josmant. La casa Josmant fue una casa noble que gobernó las tierras de los ríos como reyes del Tridente. El emblema de su casa fue una balanza de oro sobre campo de plata con doble trechor de azur. La casa Josmant fue fundada después de la invasión de los Ándalos por Benedict Ríos, un bastardo de las casas Blackwood y Bracken. Durante un periodo de casi 30 años, Benedict derrotó a los pequeños reyes del Tridente y después se coronó a sí mismo. Como era un rey sabio, llegó a ser conocido como Benedict el Justo, y su casa pasó a ser conocida como la casa Josmant. El rey Benedict extendió su dominio hasta Poza de la Doncella y el Cuello, mientras que su hijo Benedict II extendió su dominio hasta Valle Oscuro, Rosby y la desembocadura de Aguas Negras. La casa Josmant gobernó las tierras de los ríos por casi 300 años, hasta el tiempo del rey Bernard Josmant II. El rey de las Islas del Hierro, Corred Hor, acabó con la vida de los hijos de Bernard, y esta en respuesta inició una campaña contra los hijos del Hierro. Sin embargo, terminó muriendo, y las tierras de los ríos cayeron en la anarquía. La casa Hor es una casa extinta originaria de las Islas del Hierro, conocidos como la Línea Negra o la Sangre Negra. Se convirtieron en los reyes de las Islas del Hierro y tiempo después conquistaron las tierras de los ríos, y gobernaron como reyes de las islas y los ríos durante 3 generaciones. El emblema de su casa fue un cuartelado en sotuer con 2 cadenas de plata cruzadas entre un dracar de oro sobre sable, un pino de sinople oscuro sobre fondo de plata, un racimo de uva de gules sobre campo de oro y un cuervo de sable volando sobre cielo azul. Los hijos del Hierro, bajo el mando de Harwin Mano Dura,
arrebataron las tierras de los ríos al rey de la tormenta, a Durrandon, después de la batalla de Buen Mercado. Harwin y sus descendientes, Halec y Harren, gobernaron las tierras de los ríos y las Islas del Hierro como reyes de las islas y los ríos. Sin embargo, eran odiados por los ribereños. El hijo de Harwin, Halec, gobernó desde Buen Mercado, y su hijo Harren, que sería conocido como Harren el Negro, ordenó la construcción de un gran castillo que sería conocido como Harrenhal. La construcción del castillo duró 40 años, y se terminó el mismo día que Aegon Targaryen y sus hermanas desembarcaron en Poniente. Cuando los ribereños se rebelaron y se unieron a la causa de la casa Targaryen, Harren decidió permanecer en su castillo en vez de dar pelea. Sin embargo, Aegon quemó el castillo con la llama de su dragón Valerion, quemando vivo a Harren y sus hijos y extinguiendo la línea de la casa Hor. La casa Coheris de Harrenhal. Fueron los primeros en ser otorgados al señorío de Harrenhal después de la quema del castillo. El emblema de su casa fue una cruz en forma de aspa entre 4 cráneos en campo de sable. Fue fundada por Sir Quentyn Coheris, el maestro de armas de Rocadragón, que tenía ascendencia valiria. Poco después de la conquista, y como forma de afianzar los lazos entre los nuevos señoríos, Lord Quentyn tomó como esposa a una de las hijas de Lord Edmund Tully. Lord Quentyn fue sucedido por su nieto, Gargon el Limitado, el cual se ganó su apodo por su costumbre de asistir a toda boda que se celebraba en sus tierras, de modo de poder aprovechar el derecho de la primera noche. Fue asesinado durante la rebelión de Harren el Rojo durante el reinado del rey Aenys, y con él se extinguió la casa Coheris. La casa Harroway. Fueron la segunda casa después de la conquista en ser otorgados el castillo de Harrenhal. El emblema de su casa fue un campo tronchado de aurora y sable con un castillo contrachapado. El príncipe Maegor tomó a la hija de Lord Lucas Harroway, Alice, como su segunda esposa en una ceremonia de boda valiria en Rocadragón. La ira que resultó del matrimonio llevó a Maegor a elegir 5 años en el exilio antes de separarse de Alice. Alice se convirtió en reina en su regreso a Poniente en el año 42 después de que Maegor reclamó el trono de hierro. En el año 43, Maegor nombró a Lord Lucas como mano del rey, y más tarde Lord Lucas participó durante la batalla bajo el ojo de los dioses en el bando de Maegor. A Lord Lucas le correspondió gobernar el reino mientras Maegor se concentraba en completar la construcción de la Fortaleza Roja. En el año 44, Maegor exterminó a la casa Harroway después de que Alice diera luz a una monstruosidad. La tercera esposa de Maegor, la reina Tiana de la Torre, lo había convencido de que Alice lo había estado engañando y había estado teniendo varias aventuras amorosas. Esto resultó en la ejecución de todos los Harroway que Maegor pudo encontrar en Desembarco del Rey, Harrenhal y la aldea de Lord Harroway. La casa Towers. Fueron la tercera casa noble en tener el señorío de Harrenhal después de la quema del castillo. El emblema de su casa fueron 5 torres de sable en campo blanco, con doble bordura de gules y sable. Tras acabar con la casa Harroway, el rey Maegor decretó que Harrenhal pasaría a su caballero más fuerte. De entre los 23 caballeros que pelearon en la aldea de Lord Harroway, Sir Walton Towers resultó vencedor, aunque lamentablemente terminó muriendo 15 días después. Harrenhal pasó al hijo mayor de Sir Walton, Jordan. Cuando el reino comenzó a volverse contra Maegor por el príncipe Jaehaerys, Lord Towers se mantuvo entre los señores leales al rey Maegor. Lord Towers y Lord Rosby fueron los últimos en ver a Maegor con vida antes de que apareciera misteriosamente muerto en el trono de hierro. Lord Jordan cedió la Fortaleza Roja al príncipe Jaehaerys y fue perdonado por su lealtad al rey Maegor, aunque tuvo que entregar algunas tierras. En el año 53 después de la conquista, Maegor Towers era el nuevo y enfermizo señor de Harrenhal, aunque tenía solo 9 años de edad, ya que su padre y hermanos mayores habían muerto. La casa Strong. Fueron una casa antigua con ascendencia de los primeros hombres. Fueron la cuarta casa noble en obtener el señorío de Harrenhal después de la conquista. El emblema de su casa fue un palo tripartito de azur, gules y sinople en campo de plata. El rey Jaehaerys concedió el señorío de Harrenhal a la casa Strong después de la muerte de su hermana, la princesa reina, en el año 73 después de la conquista. Lord Lionel Strong sirvió como el consejero de edictos del consejo privado del rey Viserys I. Su hijo Harwin se convirtió en el escudo juramentado de la princesa Rhaenyra, y se rumoreaba que él era el verdadero padre de los hijos de Rhaenyra con Laenor Velaryon, Jaehaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon.
En el año 120 después de la conquista, Lord Lionel y Sir Harwin murieron en un incendio en Harrenhal, y el hijo menor de Lionel, Larys, se convirtió en el nuevo señor. Durante la Danza de los Dragones, Lord Larys ocupó un puesto del consejo privado del rey Aegon II. Mientras tanto, su tío, Sir Simon Strong, era el castellano de Harrenhal, el cual tuvo que rendir el castillo cuando el príncipe Daemon llegó a las Tierras de los Ríos. Tiempo más tarde, cuando el castillo fue recuperado por los Verdes, el príncipe Aemon Targaryen ejecutó a Sir Simon y a todos los miembros de la casa Strong. No importaba si eran legítimos o ilegítimos. Bueno, eso no es cierto porque perdonó a Lys Ríos, pero ustedes ya saben por qué. Durante la Hora del Lobo, Lord Larys fue acusado de traicionar a su rey y eligió la muerte en lugar del muro. Fue ejecutado por Lord Cregan Stark, la mano de Aegon III, poniendo fin a la casa Strong. La casa Lothston. El emblema de su casa fue un murciélago de sable en campo tronchado de oro y blanco. En el año 135, después del asedio secreto y el complot fallido contra el rey Aegon III, Lord Torrhen Manderly nombró a Ser Lucas como maestro de armas de la Fortaleza Roja. Ser Lucas se ganó el respeto del príncipe Viserys y su hermano mayor, el rey Aegon III. En el año 149, Falena Stokeworth se convirtió en la primera amante del joven príncipe Aegon Targaryen, el hijo del príncipe Viserys. Cuando fueron descubiertos en el año 151, el príncipe Viserys casó a Falena con Ser Lucas y convenció a su hermano el rey Aegon de otorgar a Ser Lucas el señorío de Harrenhal, ya que la anterior casa gobernante había desaparecido durante la Danza de los Dragones. Y así la casa Lothston se convirtió en la quinta casa noble desde la conquista en gobernar el castillo embrujado. La caída de la casa Lothston se produjo cuando Lady Anel recurrió a las artes negras, provocando el caos en las Tierras de los Ríos. Su linaje terminó durante el reinado del rey Maekar, y el señorío de Harrenhal fue entregado a la casa Went, caballeros que primero habían sido leales a la casa Lothston. Sin embargo, ayudaron a derrotar a la familia Loca. La casa Tick fue una casa noble que gobernó las Tierras de los Ríos. El emblema de su casa fue un tridente de oro en posición vertical sobre sable entre dos francos de oro. Aproximadamente un siglo después de la caída de la casa Josmant, el aventurero Torrens Tick, un hombre de nacimiento incierto, invadió las tierras del oeste y utilizó el oro para contratar mercenarios. Después de 6 años de lucha, Lord Torrens Tick fue coronado rey de los ríos y las colinas en Poza de la Doncella. Sin embargo, a los demás señores ribereños no les agradaban los Tick, y según se cuenta, no tuvieron un reinado ininterrumpido, ya que siempre había rebeliones en el reino. Cuando el rey Humphrey Tick comenzó a reprimir la fe de los antiguos dioses, la casa Blackwood, la casa Vance y la casa Tully se rebelaron. Aunque los Tick y sus partidarios estuvieron a punto de derrotar a los rebeldes, Lord Roderick Blackwood buscó la ayuda del rey de la tormenta, Arlan Durrandon III, con quien estaba emparentado por matrimonio. El rey Humphrey, sus 3 hijos y su hermano murieron en lo que sería conocido como la Batalla de los 6 Reyes, poniendo fin a la casa Tick. La casa Mott fueron una casa noble que gobernaron las tierras de los ríos como reyes de los ríos y las colinas. El emblema de su casa fue una corona de oro tachonado de esmeraldas en campo leonado. Los Mott gobernaron como reyes de los ríos y las colinas desde un castillo a lo largo del Forca Azul, cuyas ruinas ahora se conocen como Piedras Viejas. El rey Christopher Mott IV fue un gran rey de los primeros hombres que salió victorioso en 99 de sus 100 batallas. Cuando 7 reyes ándalos, entre ellos Armistead Vance, se unieron contra el rey Christopher, este terminó perdiendo su batalla final y terminó muriendo. La casa Fisher de la Isla Brumosa. Su asentamiento oficial fue la Isla Brumosa. El emblema de su casa fue un bagre coronado manchado de gris en campo de azur. Se desconoce si tuvieron alguna relación con la casa Fisher de la Costa Pedregosa. Durante su tiempo como pequeños reyes, reclamaron el dominio de la desembocadura del río Aguas Negras durante los días de los 100 reinos. Después de que el rey de la tormenta, Arlan Durrandon III, anexara las tierras de los ríos, varios pretendientes se alzaron contra él. Uno de ellos fue Sir Lymond Fisher, el caballero de Piedras Viejas. La casa Hook. Los Hook fueron antiguos reyes de los ríos que se asentaron en la desembocadura del río Aguas Negras. Se desconoce si descendían de los ándalos o de los primeros hombres. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy.
Espero que les haya gustado y si les gustó, no se olviden compartirlo y darle like. Otra vez quiero pedirles perdón por todo el tiempo que me demoré en sacar este video. En el siguiente video estaremos hablando acerca de la historia de una casa y después acerca de la historia de un personaje. Bueno chicos, nos vemos la siguiente vez. Hasta luego.